Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día a cargo de nuestra hermana Rosita Molina. Comentaremos hoy el Evangelio según San Marcos capítulo 12, versículos del 18 al 27. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defiende que no hay resurrección de los muertos y por eso le preguntaron: Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo que será heredero del difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos, y así el tercero, y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les contestó: Ustedes están equivocados, a lo mejor no entienden las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, cómo Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hacemos la reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los saduceos eran gente que no creía en la resurrección. Era el partido sacerdotal al que pertenecían las principales familias de Jerusalén, y de entre ellas era nombrado el sumo sacerdote. Su nombre es derivado de Sadoc, el sacerdote que vivió en tiempos de David y Salomón. No creían en la resurrección, en los ángeles ni en los espíritus. Los saduceos tienen la intención de poner en ridículo a Jesús con su pregunta, y ya antes le han presentado una cuestión política y aquí se presentan como leguleyos que viven por la ley. Detengámonos aquí por un momento. Cuestión que se actualiza, que siempre los que son de la alta sociedad son los que ocupan muchas veces los mejores puestos y son los que tienen secretas intenciones en contra de la iglesia, y al estar en contra de la iglesia están en contra de Dios y tienden trampas y quieren que sea un evangelio que se adapte a su estilo de vida. Por eso nos convertimos muchos en fariseos o en saduceos, porque vivimos según nuestra propia ley y según nuestros propios criterios. Estos saduceos le citan a Jesús el libro del Deuteronomio en su capítulo 25, versículo de 5 al 6. Se los parafraseo. Allí se lee de que si un hermano moría sin dejar descendencia, los hermanos tenían que ir, tal y como ellos se lo han presentado, irse casando con la viuda hasta que le dieran un hijo para que ocupara el lugar del difunto en cuanto a herencia y en cuanto a todo lo que suponía la vida del difunto. Si la mujer era repudiada por el hermano que no quería casarse con ella, ella iba donde los ancianos a quejarse. Entonces los ancianos iban y trataban de convencerlo, pero si aún así el hermano persistía en que no se casaba con la mujer, esta mujer le sacaba la sandalia, le pegaba en la cara, lo escupía, y aquella casa de ese hombre era conocida como la casa del descalzo. Miren qué ley pues más ridícula. Y la intención era mostrar que la creencia en la resurrección conduce a absurdos. Más absurdos son ellos que, como conservadores de la doctrina, seguían la antigua mentalidad bíblica según la cual no hay resurrección. La idea o la verdad de la resurrección
se conoce tardíamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, donde dice que muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna y otros para el horror eterno. A partir de Daniel se viene hablando ya de la resurrección, pero ellos solo aceptaban los primeros 4 libros del Antiguo Testamento, y por eso era que vivían retrógradamente una religiosidad absurda, una religiosidad cerrada. Y actualmente es así, se siguen repitiendo estas historias, porque el mundo va cambiando. Claro que la palabra de Dios no cambia, pero tiene que ir en su contexto, viviendo el contexto del hombre actual. Así tenemos cuando el Papa ha abierto las puertas de la iglesia para los que según los religiosos cerrados no debería de ser abierta. Estos mejor se han retirado de la iglesia o reniegan del Papa, aunque lo hagan a escondidas, pero Dios sabe que el Papa no es amado por muchos de estos religiosos que de cristianos no tienen ni un pelo. Entonces esto se sigue repitiendo. La respuesta de Jesús es que los saduceos están equivocados sobre la naturaleza de la vida de los resucitados. La respuesta pasa ahora del modo al hecho de la resurrección de los muertos. El Eterno tiene y siempre tendrá una relación, así como tuvo una relación de cariño, de amistad con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David. Jesús añade que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero ellos no entienden el poder de Dios, porque ellos estaban encerrados en un libro, encerrados en una ley, encerrados en esos libros donde lo más importante era hablar del sacerdocio y de las leyes. Lo demás lo consideraban como innovaciones funestas. Lo repito, religiosos, cerrados, religiosos que ellos decían que estas leyes, estas innovaciones debilitaban el poder, pero los que pretenden debilitar el poder de Dios eran ellos y son los que aún en la actualidad piensan como ellos. Es en los últimos libros donde se habla de la resurrección. En todo se manifiesta un Dios vivo que hace de los hombres sus amigos. Si no recordemos a David fue el que escribió, dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, siéntate a mi derecha. Amigo de Dios, revelándole. David es profeta y David nos habla de esa eternidad de Dios, de que Cristo está sentado a la derecha del Padre. Yo soy el Dios de Abraham. Si Dios se comprometió con ellos, con Abraham, con Jacob, con Isaac, de tal modo, ¿cómo podría permanecer indiferente a su muerte y dejar que desaparezcan para siempre mientras Él está sentado en el trono de su gloria? Si Dios es eterno y Él nos ha creado a su imagen y semejanza, nosotros también somos eternos. La resurrección es mucho más que la supervivencia de algo de nosotros. Es una transfiguración de toda nuestra persona. Vamos a renacer del Dios mismo porque hemos nacido con Cristo en su resurrección. Y Él es el que ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Para qué pensar en la materia, en el tiempo, en el espacio? Eso hay que lo vea Dios. Nosotros veámoslo a Él, que es el eterno y nos ama en su eternidad. Nosotros no debemos de ser ni fariseos ni saduceos. Nosotros debemos de ser cristianos, elegidos por el Padre para pertenecerle a Cristo. Para que Cristo pueda decirle al Padre, como lo dijo de sus amigos los apóstoles, todos los que me has confiado, todos están a salvo, ninguno se me ha perdido, excepto aquel que eligió la perdición. ¿Qué elegimos nosotros? La vida eterna, que significa que resucitaremos con Cristo a una vida nueva, o la condenación eterna. Todo está en el creer, amar, adorar y servir al Cristo resucitado de entre los muertos, por el cual nosotros también hemos resucitado.
paz y bien, hermanos.